Muy bien, buenos días a las tres sedes, buenos días a los presenciales, a los no presenciales, a los virtuales, a los conectados por Internet, telemáticamente, con streamings, por videoconferencia, etcétera. Digamos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí y allí. Muchas gracias por las palabras de nuestra rectora y de nuestros colegas vicerrectores, inmerecidas, porque este ha sido un trabajo en equipo que sin duda lo sabemos básicamente por un gran filósofo de los tiempos modernos, se llama Pep Guardiola. Él dice esto claramente y asiduamente y continuamente, ¿no? El equipo es el vector diferencial. Pues bien, así nos hemos sentido, y bromas aparte, honestamente, cuando pensamos, deseamos, diría nuestro director general de Blanquerna, que estas jornadas pudieran ser algo de lo que nos pudiéramos enorgullecer. No por lo que pueda ir pasando durante la jornada, sino por la durabilidad y la consistencia del proyecto. Esperemos que sea el primer paso de otros nuevos pasos, como así se expresaba en la mesa anterior. Bien, sin más dilación, porque si no vamos a empezar a sufrir los tres vicerrectores con el diseño del tiempo, porque eso siempre en unas jornadas va siendo el discurso recurrente, porque cuando uno lo va diseñando va empaquetando y va arañando minutos por donde puede. Vamos a intentar que, por mi parte, no se nos vaya mucho la cosa. No quería pero seguir sin hacer un primer intento del que ya, por de pronto, uno tiene un cierto nerviosismo, un primer intento de dar voz a estas otras sedes, porque es la voz humana la que da al final sentido de estar, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes, me explican desde el control técnico que podemos visualizar dos puntos de las dos sedes, de Deusto y de Comillas, pero vamos a cometer el primer atrevimiento de la mañana. Con lo cual, Deusto, vamos a ver si lo hacemos bien, como en Eurovisión, ¿no? Deusto. Muy buenos días, Deusto. Saludamos a la moderación. ¿Nos oís? Muy buenos días. Sí, ¿me escucháis? Sí, yo no os escucho. Sí, nada, simplemente daros los buenos días, saludaros desde aquí. La verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto. Yo creo que, como se ha dicho a lo largo de las intervenciones en la inauguración, ha sido un proyecto en el cual hemos trabajado muy bien conjuntamente, pero que habéis liderado desde ahí de una forma excelente. Yo creo que las ponencias que va a haber son muy interesantes y va a ser muy interesante también esa presentación de buenas prácticas que se va a hacer allí en Barcelona, a la cual han acudido profesores de nuestra universidad. Aquí ahora no hay una pantalla, hay un pequeño grupito de profesores. Soy consciente de que en nuestra sede de San Sebastián los profesores están viendo las jornadas desde la web y también desde Deusto, y bueno, que sea todo esto para bien, ¿no? Y para que sirva para grandes proyectos futuros. Muchísimas gracias. Si no me confundo, ¿eres Elena? Yo soy Elena. Muchas gracias, Elena. Pues encantado de oír por primera vez tu voz esta mañana, la voz también de los profesores de Deusto que están aquí. Bienvenidos, como se os decía antes, a nuestro sol mediterráneo, por casualidad, porque llevábamos muchos días fatal, pero estamos mejor estos últimos dos. En concreto, para que lo sepáis, son 11 profesores de Deusto que están presentes aquí entre nosotros y 14 de la Universidad Pontificia de Comillas, que también nos acompañan aquí presencialmente. A quien damos la palabra, probamos la sede de Comillas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Jordi y compañía. Con eso de Eurovisión, pues nos apetece decir, o me apetece decir, en nombre de los 16 o 17 que estamos aquí reunidos, que ya de entrada tenéis los 12 puntos. Eso que dicen Ramón Llull, 12 points, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, digo como chascarrillo, pero nosotros también estamos aquí ilusionados con que estas jornadas vayan muy bien y sean, diríamos, la semilla y el germen de una tarea conjunta continuada. Y bueno, aquí estamos, irá viniendo más gente. En este momento ya somos un grupo
y espero que nos iremos manteniendo en el tiempo. Entonces, en nombre de todos los que estamos aquí, pues me ha tocado a mí, pero yo te llevo el no sé desayuno si a cama, Juan Pedro una vez, quiere decir alguna cosa. Todos los días de mi vida. A cambio de eso, no te pido nada. Bueno, no nada más que saludaros. Que estés conmigo. Seré el moderador de todas las conferencias. Creo que hay un cruce. Sí, hay un cruce. Un cruce y entonces no puedo hablar o puedo hablar. Adelante, Juan Pedro, adelante. Os veo perfectamente. Aquí os vemos y os oímos muy bien. Y estaré durante toda la mañana, la tarde y la mañana de mañana si hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al vicerrector y en segundo lugar a Juan Pedro. Pues nos sentimos acompañados de las dos sedes y como decimos aquí en Cataluña, en Jaguem, empezamos pidiendo disculpas en primer lugar pues a don Javier Martínez Aldanondo, que me acompaña en esta mesa, por haber hecho esta pequeña introducción tecnológica, pero mire usted, no nos acabamos de fiar nunca de esto de la tecnología. Igual nos da usted una pista para que estemos más tranquilos, pero siempre uno tiene la sensación, en fin. Javier Martínez Aldanondo es de aquellas figuras que a uno le conviene de vez en cuando escuchar cuando afronta temas vinculados a la innovación, a la capacidad innovadora. Porque cometiendo el segundo atrevimiento, en este caso no tecnológico, yo diría que es un referente de la innovación interdisciplinar, todoterreno, no solo pensando en un campo que suscita muchos interrogantes, que propone algunos qués y algunos porqués. Y creímos que para iniciar esta jornada, teniendo una persona con este amplio reconocimiento internacional, porque también es un hombre que se ha situado en distintos contextos culturales y continentales, yo no sé si te falta algún continente por recorrer, Javier, pero esa perspectiva que da la interculturalidad y el conocer mundo, creemos que es un excelente referente para que esta mañana nos podamos plantear en este momento de la mañana, cuando todavía estamos frescos y esperando las exposiciones de nuevas prácticas y compartirlas, que empecemos interpelando sobre el sentido propio de la innovación. Javier nació en Sanse, pero vive desde hace 8 años en Santiago de Chile, donde desempeña actualmente como gerente de gestión del conocimiento de Catenaria. Catenaria es una consultora especializada en aprendizaje, en gestión del conocimiento y específicamente también en gestión del cambio. Pero fíjense esta componente interdisciplinar que él tiene, porque de inicio es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, pero es máster en Internet Management por el Institut Català de la Tecnología. A su vez es consultor del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento, pero también lo es del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el ámbito de comunicación y aprendizaje. Es profesor de los másters de e-learning de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Salamanca y del curso de gestión del conocimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es juez de los International Brandon Hall Excellence in E-Learning Awards desde el 2003. Me decía ayer que actuar como juez de estos premios tan relevantes le permite ir sabiendo, a pesar del trabajo que eso genera, de ir teniendo un termómetro puesto en la capacidad innovadora en este ámbito del e-learning. Es miembro del Comité de Arbitraje de la revista Innovación Educativa de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional de México. En resumen, me decía, llevo 20 años trabajando con organizaciones del sector público y privado en distintas áreas, financiera, farmacéutica, fuerzas armadas, automóvil, alimentación, minería, educación, etcétera, en proyectos todos ellos orientados a la mejora de resultados mediante la mejora del desempeño a través de la gestión del conocimiento, del trabajo colaborativo y del aprendizaje presencial y virtual. Y no sigo, porque creemos que de lo que estamos ya dispuestos es a escuchar cada una de tus palabras y tus mensajes a partir de este momento. Javier, gracias por atender nuestra propuesta de compartir con nosotros esta mañana, estas jornadas. Podrá estar durante todo el día y vamos a escuchar ya mismo todo lo que nos quiere sugerir para empezar. Bienvenido.
Buenos días. ¿Se me oye, verdad? Soy vasco, así que los vascos ya sabéis que nos caracteriza. No me he traído ninguna piedra para levantarla. Muchas gracias, Jordi. Yo siempre empiezo haciendo 2 o 3 avisos. Este lo conocéis. Me imagino que uno cuando va a ver una película al principio le dicen, oiga, le prevengo de lo que puede escuchar, porque siempre uno está a tiempo de si escucha cosas en las que no está de acuerdo, está amablemente invitado a abandonar la sala. La segunda es que uno tiene que agradecer no solamente a quien le invita, a Jordi y a todo su equipo, evidentemente, sino que tiene que agradecerle a la gente que viene acá. O sea, cualquiera que habla, cualquier ponente, lo primero que tendría que hacer es agradecerle a la gente que viene acá por una razón muy, muy concreta. A un ponente, una audiencia siempre le hace un regalo muy valioso, que se llama tiempo. Vosotros decidís dedicar una hora y algo conmigo, y hacéis esa inversión esperando que esa hora os sirva para algo. Entonces yo tengo que agradeceros desde el principio que estéis acá, porque es posible que al final no tenga mucho que agradecer. Y lo último es que no olvidéis encender vuestros móviles cuando terminemos. Ahora, redundando en eso que yo os decía, yo siempre me pregunto cuando me invitan a un evento, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué la gente está acá? ¿Por qué estáis aquí? Con ese día maravilloso que decía Begoña que hace acá, que invita a cualquier cosa, ¿por qué la gente decide meterse en una sala a escuchar a unos señores? Como no puedo ir uno por uno, yo me hago algunas hipótesis. Aquí hay gente que viene porque está obligada. No le queda más remedio, le guste o no le guste, uno tiene que estar acá, no tiene margen para escoger. Hay otra gente que dice, yo creo que voy a pasar un rato entretenido, voy a venir a estas jornadas, seguramente algo sacaré en claro, algún ponente divertido habrá. Y hay otra gente que dice, yo voy a estas ponencias esperando aprender. Bueno, para los que estéis en esta categoría de aprender, esto es una mala idea. ¿Por qué es una mala idea? A no ser que tengamos un concepto distinto de lo que significa aprender. ¿Qué entiendo yo por aprender? Bueno, para mí aprender es un proceso en el que uno acumula experiencia reutilizable en el futuro. Eso es aprender. Y depende de 3 cosas. Motivación, ayer lo hablamos con Jordi, tiempo y oportunidad de practicar. Entonces, si uno revisa la definición, acumular experiencia, ¿qué experiencia tiene uno sentado mirando para adelante como si estuviéramos en el cine, en las gradas de un campo de fútbol? Muy poca experiencia. Reutilizar en el futuro, yo os desafío, si queréis, os envío un mail dentro de 2 meses y os digo, ¿qué os acordáis de aquella charla que yo di en Barcelona a las 10:30 de la mañana, en aquella jornada? Y vosotros miraréis el mail, Javier Martínez, ¿quién es este tipo? ¿Qué me pregunta? No os vais a acordar de prácticamente nada. La motivación os la voy a conceder. Voy a creer que sois del grupo 3, que creéis que venís acá intentando y queriendo aprender algo. Tiempo, en 1 hora es muy difícil aprender cosas valiosas en la vida. Ojalá fuera así de simple. Y práctica, no hay práctica sentado mirando para adelante, por tanto no hay práctica, por tanto es muy difícil que aprendáis. Conmigo, por lo menos. Fijaros estas cifras. Yo vivo muy lejos de acá, pero a mí no me sorprenden demasiado. No me sorprenden demasiado porque los que contratamos a gente que salen de la universidad y los que pasamos por la universidad sabemos que cuando alguien termina la universidad sabe muy pocas cosas útiles para quien contrata a un joven que sale de la universidad. Es así, de triste. Y cuando uno les pregunta a los alumnos, en Chile, por ejemplo, se hizo hace no mucho tiempo una encuesta y se les preguntó, oye, ¿qué rescatáis de lo que aprendisteis? ¿Cuánto os sirvió? ¿Qué grado de utilidad tuvo todo lo que...? Y te dicen que, mira, 1/3 de lo que aprendimos cuando estuvimos y pasamos por las aulas, luego me he dado cuenta que lo he podido aplicar. Y yo he hecho hace poco una encuesta artesanal donde mandé un mail a un montón de gente de varios países, de todo tipo de estratos, desde directivos hasta amas de casa, estudiantes, y les pregunté, oye, ¿cuántos exámenes de la universidad serías capaz de aprender si los tuvieras que hacer hoy? Y la mayor parte de ellos me dijeron, yo sería capaz de aprobar la mayoría de los exámenes un 7%. Y no me lo creo. No llegaría al 7%, estoy seguro. Y les dije, oye, ¿cuánto te ha sido útil de lo que estudiaste en lo que luego ha sido tu vida profesional? Y el 8% me dijo, mira, un 90% de lo que estudié me fue útil. El resto de la gente me dijo que no se acuerda de lo que estudió y que de lo que estudió, muchas de las cosas que estudió luego nunca las ha podido aprovechar en su vida. Ahora,
Yo creo que uno es lo que sabe y lo que hace. Eso es lo que tú eres, no lo que dice tu currículum. Ahora, ¿qué significa eso? Que entonces eres lo que has aprendido. ¿Sí? Ahora, lo que has aprendido tiene mucho que ver con dos cosas. Lo que recuerdas y lo que olvidaste. ¿Qué cosas olvidaste? En general, luego lo vamos a ver. Olvidas las cosas que escuchas, que estudias, sobre las que haces exámenes. ¿Qué es lo que no te olvidas y recuerdas? Las cosas que haces, las cosas que experimentas. Y una palabra que me ha encantado escuchar en la presentación, en el contexto. Los fracasos, los errores, los proyectos. Si hay cosas o hay formas en las que tú aprendes cosas que luego no olvidas y que luego pones en práctica en tu vida, y hay cosas que olvidas y que cuando intentas recordarlas no te acuerdas, entonces significa que hay formas que funcionan un poquito mejor para aprender y hay formas que posiblemente no son las mejores para aprender, son las mejores para otra cosa. Y como estamos en un contexto de universidades exitosas, pero que quieren mejorar, porque quieren innovar, porque les interesa hacer cada vez las cosas mejor, uno debería reflexionar sobre cuáles son las formas que yo debería utilizar para intentar que mis alumnos aprendan, no que los profesores enseñen, como os estaba diciendo antes. Entonces, dado que a mí me han invitado acá, me han puesto este nombre en la charla, de liderazgo educativo, nuevos retos de la educación, de la innovación educativa, yo quiero hablar de dos cosas, de innovación y de educación, porque me parece que hay que revisar un par de principios al respecto, porque si no, corremos el riesgo de cada vez pedalear más deprisa para alejarnos del objetivo al que vamos y no para acercarnos. Bueno, ¿de qué os quiero convencer? Yo os lo voy a declarar desde el principio. Bueno, ya que estamos acá, y con las disculpas al caso a nuestros amigos de Madrid, evidentemente todo el mundo sabe que tu primer equipo depende de lo que haces con las categorías inferiores, de tu club o de otro lado. Los jugadores salen de un proceso en el que no siempre supieron jugar a fútbol. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la educación en general? Bueno, da lo mismo, esto lo puedo ver en Chile, lo puedes ver en Estados Unidos, en la mayor parte de los sitios hay... No sé si hay problemas, hay deficiencias o hay reconocimiento de que la educación podría funcionar mejor. Y cuando tú preguntas, en general, no hay nadie que esté totalmente satisfecho. Los profesores generalmente no están contentos. Si tú preguntas a los alumnos, no están entusiasmados con ir a la universidad o con ir al colegio, pero da lo mismo la edad, da lo mismo que sean niños o que sean adultos, pasa lo mismo. Las aulas yo creo que nos han acompañado hasta aquí, pero ya tienen algunas deficiencias. Los padres generalmente siempre reclaman, siempre están a disgusto. Bueno, pasemos el tema a los políticos, porque quizás no es el mejor momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estamos convencidos de que el proceso es el que tenemos, es el correcto. El único problema es que no nos dan buenos resultados. Pero si los resultados fueran buenos, si España estuviera como Finlandia, diríamos, problema resuelto. Mentira, desde mi punto de vista. Estaríamos autoengañándonos, pero como los resultados no son buenos, decimos, no, si el proceso lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir en este proceso, tenemos que apretar más, porque el proceso es el correcto. Bueno, si tenemos problemas en la educación, no es ni por culpa de los profesores, ni tiene que ver con los alumnos, ni es que no tengamos infraestructura ni tecnología disponible, aquí tenéis un campus magnífico. El problema tiene que ver con el modelo. Mientras no revisemos el modelo, vamos a seguir cometiendo, desde mi punto de vista, los mismos errores. ¿Por qué? Porque es un modelo que nació para un mundo que no era el mundo que vivimos hoy. Era un mundo distinto, evidentemente, y en ese paradigma había unas reglas que nadie pone en duda, pero que eran los que conocemos. Hay cursos, hay asignaturas, hay profesores, hay exámenes, el profesor tiene un rol, el alumno tiene otro, hay que estudiar la teoría y luego, si hay tiempo, haremos práctica para evaluar si alguien aprende y le hacemos un examen. Nadie cuestiona esto, todos fuimos educados así, todos asumimos que cuando tenemos que hacer que otros aprendan, seguimos el modelo que todos recordamos que es, fuimos al colegio, fuimos a la universidad, así debe ser como se aprende. Bueno, ese mundo hace mucho tiempo que ya cambió. Y ese modelo, que tenía razón en aquel momento, seguimos aplicándolo sin haber querido cambiarlo. Y el mundo ha cambiado y la educación, sin embargo, no se ha adaptado. Hay un famoso, ya es entre chiste y historia que se cuenta, si tú agarraras a un cirujano de finales del siglo XIX y lo metes en un quirófano actual, se bloquea, no sabría qué hacer, vería un montón de máquinas y diría yo, ¿qué es esto? Si tú agarras a un profesor del siglo XIX, lo metes en una sala, lo traes acá y dices, ah, perfecto, estoy en un aula, voy a dar clase, y sigo, porque no ha cambiado el contexto, está en el mismo escenario que estaba antes. Hoy en día la educación se ha convertido en una competición.
competición de alumnos, competición de instituciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando los resultados no son buenos, uno se empieza a preocupar. Y hay algunos que lo hacen mejor que otros, teóricamente. Yo no sé cómo se mide la educación, porque me parece que no se puede medir con números. Y donde lo que importa no es aprender, son otras variables distintas. A nadie le importa aprender. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que les importa a los alumnos? ¿Por qué un alumno va a la universidad? Porque quiere un título. Cuando yo les pregunto, imaginaros que uno va a una clase y dice, queridos alumnos, os regalo el aprobado. ¿Os imagináis que hay alumnos que levanten la mano y digan, no, profe, no, yo no quiero, yo quiero estudiar, no, yo quiero aprender? Yo diría, encantado, feliz de la vida, porque a mí lo que me interesa es tener algo que me permite continuar avanzando. No estoy por aprender, en general, estoy porque tengo que pasar por una criba. Yo creo que necesitamos repensar algunos conceptos que tienen que ver con la educación, porque si no vamos a seguir dando pedales para irnos cada vez más lejos. Y yo creo que el modelo que nos ha acompañado tiene sus días contados. Os ha traído hasta aquí, hay que repensarlo, porque os imagináis que actualmente viviéramos con el mismo sistema de transporte, el mismo sistema de salud que en el siglo XIX. Es inconcebible. Bueno, es inconcebible que sigamos con el mismo modelo de educación que teníamos antes. Ahora, ¿cómo lo corregimos? El tema es muy profundo porque está muy arraigado, porque el cambio o las cosas que hay que hacer exigen cambios muy profundos. La universidad está condicionada por la materia prima que recibe, ¿sí? Y la materia prima que recibe llega con algunas atrofias a la hora de aprender. Entonces uno recibe jóvenes de 18 que no son jóvenes de 3 años, son jóvenes de 18 que ya vienen con un modelo, y cambiar ese modelo es muy complicado. O sea, estás condicionado por lo que recibes. Y lo más grave, recibes clientes que no les interesa estudiar ni aprender, y tienes que convencerlos de algo. O sea, esto es como ir al cine. No, yo voy al cine porque quiero, porque voy a vivir la experiencia. Ellos no van porque les interesa la experiencia. Ellos lo que les interesa es el resultado. No, yo no quiero hacer lo que hay que hacer para adelgazar o para ponerme cachas. Yo quiero estar cachas directamente. El proceso es un proceso que exige sacrificio, tiempo, motivación práctica. No me interesa, me interesa el resultado. Y eso hay que conocerlo, porque tú estás ante un cliente que no le interesa lo que le estás ofreciendo, le interesa el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alumno sabe que este es el contexto al que viene. Soy un espectador, alguien hace la función acá, yo tomo apuntes, luego tengo que hacer un examen y asunto resuelto. Por tanto, no hay nadie que dude que el proceso de la universidad, el proceso de educación tiene que existir, pero hay algunas mejoras que hacer. La cuestión es cuáles serían esas mejoras. ¿Qué es educación? Bueno, me imagino que os conocéis el chiste del catedrático que va a pasar un fin de semana a la playa, y cuando llega a la playa lo que hace es alquilarse un bote y se va con un barquero a dar un paseo. ¿Lo conocéis? Bueno, se va a dar un paseo por el borde del mar, San Sebastián podría ser, por ejemplo, y al cabo de un rato este señor muy inquieto, este catedrático, le pregunta al barquero, oiga, ¿usted conoce sobre literatura, los grandes escritores, las grandes obras? Y el barquero, un hombre muy humilde, le dice, no, la verdad es que no. Le dice, qué lástima, usted se ha perdido un 25% de su vida. Bueno, y continúan, y al cabo de un rato el catedrático inquieto de nuevo le pregunta, oye, ¿y usted sobre la filosofía, los grandes filósofos, las grandes ideas? No, la verdad es que no. Otro 25% de su vida que se lo ha perdido. Continúan y, por supuesto, el catedrático no puede parar y dice, oiga, ¿y usted sobre historia, los grandes eventos, los grandes héroes? Y el barquero le dice, no, otro 25% de su vida que usted se ha perdido. Bueno, y continúan, y al cabo de un rato el mar se empieza a picar un poco, se empieza a encabritar, y ahora es el barquero que pregunta, oiga, profesor, ¿y usted sabe nadar? Y no, le responde el catedrático, qué lástima porque usted va a perder el 100% de su vida. Esta es una pregunta muy fácil. ¿Qué entendemos por educación? Cuando yo tengo un buen rato y hago talleres con menos gente, les digo, pon por escrito qué entiendes por educación. Y la distancia que hay entre tu cerebro y tu mano para ponerlo es una distancia muy larga, aunque parezca que es muy corta. Para mí, yo soy un tipo muy rústico, yo levanto piedras y corto troncos. Para mí, educación son las cosas que te han pasado en la vida y que eres capaz de recordar. Si no las recuerdas, no fuiste educado. ¿Sí? Ahora, aprendemos de la experiencia. Esto no es ningún descubrimiento para nadie, pero la experiencia no son las cosas que te pasan, es lo que haces con las cosas que te pasan, es la reflexión que haces del fracaso que uno tuvo para intentar que no te vuelva a ocurrir o para intentar sacar lecciones de él. Si es lo que recuerdas, tiene mucho que ver con la memoria. La pregunta es, ¿qué recuerdas tú del colegio? Por ejemplo, esta pregunta se la hago yo, le digo, oye, mira, estas son preguntas que se hacen en la selectividad, preguntas, como sabéis vosotros, de literatura o de matemáticas. Yo me imagino que no hay nadie en esta sala que no sepa resolver cualquiera de estas integrales, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad?
¿Sabéis que llevo haciendo esto 10 años y no lo encuentro, y aunque esté lleno de ingenieros, nadie que levante la mano, que no sea un profesor de matemáticas, y diga, yo la recuerdo? Bueno, da lo mismo sobre lo que uno pregunte, sobre historia, bueno, ¿quién era Solón? Diréis, ¿quién era este señor? O sobre geografía, o sobre biología. ¿Alguien sabe lo que es una célula eucariota? No es un insulto. Física, química, ¿os acordáis, verdad? Economía, filosofía, no importa. ¿Qué es lo que tú recuerdas de lo que estudiaste? Nadie es capaz. O sea, si yo viera esto, diría, vosotros no trabajáis. Porque no podéis haber ido a la universidad, porque no sabéis lo que habría que saber para poder acceder a la universidad, ¿verdad? Bueno, las cosas que permanecen en tu memoria son las cosas que tú has experimentado, que has aprendido de verdad. Y no mucho de eso, por desgracia, ocurre en el aula. Podría ocurrir en el aula, pero habría que rediseñar un poquito las aulas para que eso ocurriera. ¿Qué tienen que tener las experiencias para que tú las recuerdes? Tienen que tener algunos componentes que generalmente no están muy presentes en el mundo de la educación. Tiene que haber sorpresas, te tiene que quedar, como decía antes la rectora, las emociones, el cariño, los errores, tienes que estar involucrado, tienes que estar... No vale que tú vayas de copiloto, el copiloto se puede despistar. El piloto del coche no se puede despistar, tienes que estar involucrado, lo tienes que estar haciendo. Mientras lo haga otro, mientras lo esté haciendo yo, vosotros no estáis aprendiendo. Luego lo voy a poner, cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Esa fórmula no falla. Y cada vez que tú aprendes, se modifica tu memoria, acumulas una nueva experiencia. Luego os voy a contar unas cuantas de ellas. Por tanto, ¿para qué enseñamos cosas que sabemos que luego se van a olvidar? Porque sabemos que las integrales se van a olvidar. Y sabemos que el 90% de la gente no las va a usar nunca en su vida. Por tanto, ¿para qué hacemos el esfuerzo? Bueno, ¿por qué existe la educación? Es evidente, porque el ser humano necesita un proceso en el que alguien le acompañe a valerse por sí mismo, que es bastante más largo que el que necesitan los animales. Entonces, ¿por qué los educamos? Bueno, porque les necesitamos entregar a los niños herramientas para que puedan valerse en el mundo. ¿Cuántos de los que estáis acá tenéis hijos? ¿La mayoría? Ok. Bueno, ya sabéis de lo que estoy hablando, entonces. Entonces, si consiste en prepararlos para la vida, uno dice, ¿y en qué se parece la educación a la vida? ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis clase de flauta y de latín? Okay. Bueno, como no podemos cambiar la vida, y la vida va como va, lo que sí podemos hacer es cambiar la educación para que se adapte a que nos ayude a la vida, no al trabajo, a la vida, es muchísimo más amplio. Entonces, ¿cómo lo ha resuelto el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo ha dicho, mira, los jóvenes tienen que aprender una serie de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ordenémoslas por asignaturas. Esto es el currículum de Derecho, que fue lo que yo estudié hace un montón de años. Entonces, ya sabemos cuál es el rol. El rol del profesor es que enseñe y del alumno tiene que aprenderlo, y para verificar que el tipo aprende, lo que hago es hacerle un examen, ¿verdad? Todos sabéis conocéis esto, ¿verdad? Bueno, hay una mala noticia que os tengo que dar, y es que el conocimiento no se puede transferir. Lo que yo sé, no se lo puedo transferir a nadie. Lo que sea que yo sé, no se lo puedo, aunque quiera, si no es una cuestión de voluntad. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es un objeto. Estos PowerPoints yo se los regalo a quien quiera, no son conocimiento. Yo os los puedo regalar, os puedo pasar un pendrive, os doy la llave de la biblioteca del Congreso. El conocimiento es una estructura neuronal que tú vas creando en tu cerebro a partir de experiencias y errores y práctica. Y por tanto, si tú quieres tener conocimiento, lo tienes que aprender, lo tienes que hacer tú, no te lo pueden transferir. ¿Qué pasa con el conocimiento? Que es invisible. ¿Dónde está? ¿Cuánto sabe este caballero? ¿Qué es lo que yo sé? No se puede saber. Y además es inconsciente. Yo lo tengo, pero no sé que lo tengo. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estáis acá sabéis andar en bici? Perdón, vamos a hacerlo al revés. ¿Quién no sabe andar en bici? Ya, uno, menos mal, siempre hay alguien que es sincero. El resto os voy a demostrar que no sabéis andar en bici, aunque yo os creo. Os voy a hacer 3 preguntas muy simples. La primera, ¿cuántos newtons de fuerza hay que ejercer sobre el freno cuando transitas en tu bici a 20 km por hora para frenar ante un semáforo colocado a 31 metros de distancia? ¿Nadie lo sabe? Yo sé que vuestros pies y vuestras manos lo saben, porque estoy seguro que frenaríais. Segundo intento, vais pedaleando en vuestra bicicleta y de repente os desequilibráis ligeramente hacia la izquierda. ¿Para qué lado giraríais el manillar para evitar caeros? Os habréis caído todos ya. Estáis hacia la izquierda. Bueno, todo el mundo piensa automáticamente, lo giraría hacia la derecha. Y sin embargo, pues empecéis a hacer así. A ver, voy allá, me caigo para la izquierda. No, lo tengo que girar hacia el mismo lado. Bueno, haríais lo contrario de lo que estáis pensando. ¿A quién le creo? ¿A lo que me decís o estáis pensando o a lo que haríais?
Bueno, lo haríais correctamente, lo decís incorrectamente. Imaginaros que os hago este ejercicio, agarrar un papel y poner por escrito cómo se anda en bicicleta. ¿Y sabréis lo que pondríais? Esto, agarráis el papel y ponéis: me subo en la bicicleta, coma, pedaleo, punto. ¿Y qué más? ¿Qué más se pone? Entonces, le agarras a tu hijo, yo tengo un hijo de 5 y otro de 7, y imagínate que el de 5 no sabe, y dice: toma, Pablo, aquí está cómo se anda en bicicleta, léetelo, préndetelo de memoria y ya vas a saber andar en bicicleta. El conocimiento para andar en bicicleta está por algún lado, y cuando intentamos contárselo a otros nos damos cuenta de que es muy pobre lo que somos capaces de decir. Bueno, tal y como lo estamos organizando, no es la mejor forma de hacerlo si queremos que la gente adquiera conocimiento y aprenda. Yo coincido plenamente, no importa cómo se enseña, importa cómo se aprende, que es la otra mirada del mundo. Y lo que ocurre es que si no sabes cómo se aprende, no puedes diseñar experiencias de aprendizaje. Si no sabes cómo se aprende, no puedes dirigir la política educativa de un país. Y los políticos no tienen ni idea de cómo aprenden los seres humanos. Y son seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Mira, tu cerebro está continuamente prediciendo lo que va a ocurrir. Tiene expectativas de lo que va a pasar, que llegarán de una manera, y está comparando lo que pasa con lo que espera que ocurra. Me imagino que no tenéis por qué saber lo que pasó el 27 de febrero del año 2010. Yo os lo voy a contar. Hubo un terremoto bastante divertido en Chile. ¿Sí? Yo estaba allá. ¿Qué fue lo que ocurrió a las 3:32 de la mañana del viernes 27 de octubre? Para los que estábamos durmiendo y no estábamos bailando, que éramos la mayoría. Bueno, cuando tú estás durmiendo y empieza el terremoto, que duró 3 minutos, tu cuerpo y tu cerebro te dicen: oye, aquí hay que hacer algo. O sea, yo no conozco a nadie que se sentara al borde de la cama y dijera: interesante fenómeno, voy a apuntarlo. Se mueven las paredes, tiene pinta de que mi casa se va a caer. Oh, la televisión de plasma acaba de destruirse. Evidentemente tu cuerpo y tu cerebro te dicen: tienes que actuar. Entonces, cuando tienes que actuar, tu cerebro va y busca actuar ante un terremoto. Eso es lo que hacemos inconscientemente. Ahora, para que eso ocurra, solamente hay 2 alternativas. La primera es que tu cerebro va a buscarlo, busca cómo actuar ante un terremoto, y mi mujer, que está durmiendo al lado mío, buscó, encontró y dijo: ante un terremoto lo que hay que hacer es agarrarnos a los niños, alejarse de los cristales, colocarse debajo de algún sitio, bla, 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 bla. Y la segunda alternativa es que tu cerebro busca terremoto y no encuentra terremoto, encuentra andar en bici y hacer presentaciones y hacer tortilla de patatas, pero terremoto no encuentro terremoto, que fue lo que me pasó a mí. Entonces yo tuve que mirar al lado y decirle: ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Eso es lo que ocurre. Tu cerebro busca, si encuentra algo actúas, busca, si no encuentra porque nunca lo aprendiste, porque no está ahí, no puedes actuar. Bueno, todo esto tiene que ver que cuando llegamos al mundo todos llegamos iguales, en pelotas y sin saber nada. Por tanto, todo lo que tú eres lo has aprendido. Por eso aprender es tan importante. Y todo lo que tú serás depende de lo que puedas aprender. Y desde luego, escuchar no es la mejor manera de aprender. Es la mejor manera de llegar a un montón de gente, no es la mejor manera de aprender. Por eso, la fuente de producción de conocimiento se llama aprendizaje. Y si el conocimiento es uno de los elementos más valorados, la fuente que lo produce es fundamental. Lo que eres, insisto, es lo que has aprendido y es lo que serás capaz de aprender. Por eso, desde mi punto de vista, no hay habilidad más importante en este mundo que vivimos, que es la capacidad de aprender. ¿Se me escucha bien? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es aprender? Bueno, para empezar, ¿a quién le importa aprender? Bueno, fijaros, una de las instituciones más antiguas del mundo, una de las empresas más antiguas del mundo reconoce que aprender es importante. Una de las instituciones más reconocidas del mundo reconoce que aprender es importante. Uno de los deportistas, uno de los personajes más importantes del mundo reconoce que tiene que aprender continuamente. ¿Qué aprenderemos de lo que pasó en Japón? ¿Aprenderemos algo? Las organizaciones, las empresas te reconocen, si su gente fuera hábil para aprender, serían muchísimo más competitivas. Todo el mundo te dice: oye, aprender es importante. De hecho, es tan importante que no hay nada más importante que aprender. Si tú no comes, fisiológicamente está demostrado que te mueres. Si tú no duermes, está demostrado que tú te mueres. Si tú no aprendes, te mueres. Si tú no sabes nadar y te caes en una piscina, como le pasó hace poco a la hija de un ministro, te mueres. Si tú no sabes reconocer un semáforo en rojo, te mueres. Si tú no sabes reconocer una seta venenosa, te mueres. Si tú no aprendes, te mueres. Ahora, ¿cuál es la forma de evaluar que alguien aprende? ¿Haciendo un examen según las notas que saca?
Bueno, el impulso de aprender es un impulso tan potente o más como el impulso sexual. De hecho, empieza antes y termina más tarde. ¿Alguien ha visto esta película? Bueno, esta película es un muy buen ejemplo de cómo diseñar un proceso de aprendizaje, hecha por no expertos en aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay un aprendedor que está interesado en aprender, ¿verdad? Un futuro monarca que evidentemente tiene una deficiencia que tiene que superar, que es cómo soy capaz de hablar en público. Y tiene alguien que sabe de esto, pero que no se dedica a darle lecciones sobre cómo lo tiene que hacer, que le diseña actividades y ejercicios y le da feedback, pero le pone a practicar. ¿Verdad que sí? No hay que ser un experto, no hay que saber tanto de educación para saber diseñar buenos procesos de aprendizaje. ¿Qué es aprender? Os voy a contar una pequeña historia. Hace unos años me invitaron a Córdoba, en Argentina, a un evento sobre e-learning. Y yo hice una charla que se llamó El e-learning y los 7 pecados capitales. Hace un montón de años de esto. Y lo que hice fue ilustrar cada uno de los pecados con una película, con un trozo de una película conocida. Bueno, y ahí lo pasamos muy bien con los amigos argentinos. Y al año siguiente me volvieron a invitar. Y yo di un speech distinto, pero al principio del speech pregunté, ¿cuánto de la gente que hay acá estuvo el año pasado? Y un montón de manos se levantaron. Y dije, oye, ¿algunos acordáis de alguno de los 7 pecados que yo conté el año pasado? Nadie. Levantan la mano una niña, oye, yo sí, porque me leí el artículo la semana pasada. No. Los que estuvisteis el año pasado. Nadie. Sin embargo, me dijeron, nos acordamos de una cosa, nos acordamos de la historia. Y yo les dije, oye, no os preocupéis, yo tampoco me acuerdo. Y yo lo di, y yo escribí el artículo, y yo tampoco me acuerdo. Sin embargo, se acordaban de una historia. Yo les conté lo que me pasó cuando yo llegué al hotel. Yo llegué al hotel en Córdoba, y como pasa en cualquier hotel, tú llegas allá y te dan una llave en recepción, y tú te vas a la habitación del hotel y abres. Y yo fui a la recepción, metía la llave en la cerradura y no abría. Y joder, al final no pude abrirla, tuve que bajar a la recepción. Le dije, y me rindo, no soy capaz de abrir la llave de la habitación del hotel. Me dijeron, bueno, soy los argentinos, tienes que darle la vuelta a la flecha porque está mal puesta, hay que meter la llave al revés. Ok, llegué, metí, perfecto. De ahí en adelante, cada vez que la llave de una habitación de un hotel no me abre, ya sabéis lo que intento, ¿verdad? Le doy la vuelta a la llave. Bueno, les dije, este es el ejemplo de cómo aprende uno. Uno tiene un objetivo, intenta resolverlo, cuando fracasa, empieza a pensar en cómo hacerlo, al final aprende cómo y almacena esa experiencia para reutilizarla en el futuro. ¿Os acordáis, verdad? Se acordaban de la historia de la llave, a nadie se le había olvidado, no se acordaba de ninguno de los 7 pecados. Aprender significa acumular experiencia reutilizada en el futuro y recordar 3 temas: motivación, tiempo, oportunidad de practicar. Aprender es convertir la información en conocimiento. Estamos llenos de información, saturados de información. No es muy útil. Hasta que no la conviertas en algo con lo que tú puedes actuar, la receta de la paella no sirve para nada hasta que no hagas la paella. Y la receta de la paella es gratis, está en internet por todas partes. Ahora, con el aprendizaje pasan algunas cosas curiosas. Lo primero es que para aprender hay que recordar, y la gente se acuerda de las cosas que hace y que le pasan, no de las cosas que escucha y los cursos a los que va y las conferencias a las que asiste. Segundo, para aprender hay que querer aprender. Y no necesariamente nuestros alumnos quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar, que es distinto. ¿Cuándo quieres aprender? Bueno, es muy obvio, quieres aprender cuando algo no te funciona. ¿Cuándo quisieron aprender Deusto o les preocupó Deusto y la Ramon Llull? Cuando en aquel momento no ocurrió lo que esperaba, que les dieran un 5, un 6, un 7, un 10, les dieron un 4,9 y dijeron, aquí algo nos está pasando. En ese momento se dispara el proceso de aprendizaje, cuando tienes un problema. Para aprender hay que tener objetivos, hay que querer lograr algo. Aprender no es un fin, es un medio para lograr algo. Ahora, los objetivos tienen que ser tuyos, no de tu padre, no de tu profesor, tienen que ser tuyos, te tienen que interesar a ti. Mientras no sean tuyos. Para aprender hay que hacerse preguntas. Luego os voy a contar una historia sobre esto. Lo importante no son las respuestas, son las preguntas. Y el problema es que la universidad y el colegio está lleno de respuestas a preguntas que tú nunca te hiciste. Como tú nunca te las hiciste, no te interesan. Como no te interesan, las guardas durante una semana, las pones en un examen y se borran. Y por eso aprender se basa en preguntas y enseñar se basa en respuestas. Si nos importa aprender, entonces hay que hacer que la gente se aprenda a hacerse preguntas. Sin práctica no hay aprendizaje. Ahora que estamos en junio deben estar los gimnasios en Barcelona llenos de gente yendo al gimnasio para ver si la última semana me pongo para ir a la playa. La última semana no funciona. No sé si habéis visto esta película. ¿Me puedes dar el volumen del...? No, vamos, esto no es en la muñeca. Que no sé. El día de la marmota se llama. Tienes que...
Al sombrero, vamos, tira al sombrero. Tardaría años en conseguirlo. No, 6 meses, 5 horas al día. Y serías experta. ¿Os acordáis de esta película? Que el tipo se despierta todos los días el mismo día. Bueno, si tú quieres aprender y meter las cartas en un sombrero, 6 meses, 5 horas al día, la práctica lo es todo. El error, el fracaso, es el elemento más importante para aprender. Si uno lo utiliza para aprender, no para castigar. Sin reflexión no hay aprendizaje. Sin reflexión profunda, si no te estás preguntando por qué pasa lo que está pasando, qué tendría que cambiar. Sin feedback, sin alguien que tú puedes aprender por ti mismo, de hecho aprendes un montón por ti mismo, pero si alguien te ayuda, que ese es el rol de un profesor, si alguien te ayuda cuando tú lo necesitas, no antes, puedes aprender mucho mejor. Yo se lo decía ayer a Jordi, yo a mis hijos no les ayudo hasta que ellos no me lo piden. Si mi hijo se cae, yo no lo levanto. Quiero que lo intente él. Cuando no se puede levantar, entonces yo lo estoy dispuesto a ayudarlo, no antes. Y se puede pasar muy bien aprendiendo. No tiene por qué ser aburrido, ni mucho menos. ¿Para aprender hace falta cursos? No. ¿Con un curso se puede aprender? Depende si está bien diseñado. ¿Para aprender hace falta, o para hacer un curso hace falta contenidos? No. ¿Pueden servir? Por supuesto que sí. ¿Son la base? No lo son. Y esto es lo que yo os decía antes. No necesariamente quieren nuestros alumnos aprender lo que nosotros les queremos enseñar. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que capturar su atención, nos los tenemos que ganar, tenemos que lograr que quieran hacerlo. Y generalmente lo que no podemos permitirnos es que la gente se aburra, porque cuando la gente se aburra te hace zapping igual que te hacen zapping en la televisión. El profesor aburrido, clac. Y clac, y te están mirando y están pensando, joder, mañana voy a ir a no sé dónde, el fin de semana no sé qué, ayer el Barça ganó la Liga, el Bilbao perdió la Liga. Y te están pensando eso y ya están en otro lado. Físicamente están acá, pero mentalmente no están. Por eso, si yo pregunto, ¿cuántas conferencias os acordáis? De muy pocas. Quien resuelve muy bien esto es, por ejemplo, el mundo del entretenimiento. Y hay cosas que aprender de cómo el cine es capaz de hacer que la gente llore. Yo tengo un trozo de una película que cada vez que la pongo la gente se pone a llorar. Ya no la pongo más. Y la gente sabe que es una película. Y se pone a llorar igual. Es capaz de provocarte sensaciones, y emoción, y risa. ¿Por qué? Porque te presenta un conflicto que a ti te importa y tú te identificas, entonces Bueno, si es capaz de hacer eso, ¿por qué nosotros no somos capaces de provocarte un conflicto que te importa resolverlo y que para resolverlo tienes que aprender algo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una película? Que sea predecible, que sea plana. Mira, imagina esta película, un señor va al supermercado, entonces hace la compra, se va a su casa, mete la compra en su casa, luego se va, ve un rato la tele, luego se acuesta, se duerme, al día siguiente se levanta. Apasionante la película. No pasa nada, no hay nada. Eso es lo peor que le puede pasar a un curso, es exactamente lo mismo, que sea predecible, que sea aburrido, que no te plantee ningún desafío. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una película? Que te sorprenda, que tú creas que va a ir para allá y vaya para allá, que te provoque. Bueno, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un curso? Lo mismo, que te desafíe, que te obligue a pensar, que no te deje tranquilo. Por eso aprender no significa acumular información, significa acumular experiencias, hacer cosas. Y si eso es aprender, ¿cómo aprendemos las personas? Bueno, ¿hay alguien acá que no sepa andar? ¿O que no sepa hablar? ¿O que no sepa leer? Después de lo que os he hecho antes con la bici, nadie se atreve, ¿eh? Bueno, esto parece muy evidente, y no es muy evidente. Hay casos, se han encontrado algunos casos de niños que nacieron salvajes con lobos, por ejemplo, que los han encontrado con 10 años que no sabían andar y nunca pudieron andar, que no sabían hablar y nunca pudieron hablar. Es decir, hay habilidades que hemos incorporado que no son nada simples. Yo no conozco ningún ordenador que hable, ni uno. Lo que es que hace tantos años que lo hicimos que ya no nos acordamos cómo lo hicimos, pero hay un montón de habilidades que el hecho de aprenderlas es un proceso muy complejo. Y de eso ocurre porque todos los que estamos acá somos expertos en aprendizaje. Todos. Lo que pasa es que no sabemos cómo aprendemos. Nos hemos olvidado, lo hicimos, lo seguimos haciendo toda la vida, pero no somos conscientes de cómo ocurre ese proceso. Ahora, todo ese proceso ocurre porque tienes un cerebro que lo hace. O sea, todos podemos vivir sin un montón de órganos. Nos pueden amputar piernas, brazos y pulmones y lo que queramos. Pero sin cerebro no podemos vivir. Incluso hasta sin corazón. Podemos vivir conectados a una máquina físicamente, pero sin cerebro, una vez que se muere tu cerebro, ya no puedes vivir. La cuestión es, ¿qué sistema utiliza tu cerebro para que aprendas? Necesitas saberlo, porque si tú quieres que la gente aprenda y quieres diseñar procesos de aprendizaje, necesitas saber cómo ocurre.
Bueno, primera sorpresa, el cerebro no acumula conceptos, teorías, fórmulas, ¿verdad que no? Lo que tu cerebro acumula son historias, proyectos, errores, éxitos, emociones. Eso es lo que tu cerebro va acumulando, casos. La cuestión es, bueno, ¿y qué sistema utiliza? Cuando yo os he dicho, oye, ¿cómo se anda en bici? Si yo os doy una bici, vuestro cerebro, ¿qué hace? Va a buscar el andarenbici.pdf, que debe estar acá en alguna carpeta, y dice, aquí te lo lanzo, ¡raca! ¿Qué tiene? ¿Cómo lo acumula? ¿Cómo lo guarda? ¿Cuál es el proceso que hace para que cuando yo os doy una bici no os pongáis a hacer una paella, sino que subís en la bici? No se equivoca, te trae el de la bici. ¿Dónde está? ¿Cómo lo metió allá? Bueno, necesitas saber cómo funciona ese proceso si tú lo que quieres hacer es que luego la gente lo haga. ¿Cómo llegó ese proceso de aprendizaje? ¿Dónde está cuando lo necesito? ¿Cómo lo ocupo? Y cuando quiero que otro lo desarrolle, ¿cómo tengo que hacerlo para que él lo tenga también? ¿Cómo almacena lo que yo aprendo mi cerebro? ¿Cómo almaceno mi cerebro la experiencia que yo tuve en el terremoto? Y cómo la siguiente vez que yo tenga un terremoto, esa experiencia me va a servir para que yo me pueda comportar. Bueno, gran descubrimiento, aprendemos haciendo las cosas, ¿verdad? Pelé decía, todo es práctica. Nadal, yo me dediqué hace varios años, esto es 2006, a mirar qué fue lo que hizo Nadal a final de año. Cuando Nadal terminó, miró sus estadísticas y dijo, soy número 2. ¿Qué hace mejor que yo el número 1? Saca mejor que yo, Federer. ¿Qué tengo que hacer? Mejorar mi saque. ¿Y que sabéis lo que hizo? No se quedó mirando a ver cómo se saca. Dijo, me quedo sin vacaciones y me dedico a sacar. Bueno, y es número 1, evidentemente. Fijaros lo que dice Nadal el otro día, esto es después de Roland Garros. Se puede entrenar todo, también la mentalidad, también la actitud. Uno no nace con actitud. La actitud se hace y se construye y se aprende. Si aprendemos de la experiencia, necesitamos mejorar la manera en la que nuestros alumnos tienen experiencias mientras están en la universidad y aprenden experiencias, no cosas. Esto es lo mismo que decía antes. Nadie puede aprender en un coche si no pilota el coche. ¿Cierto? Watch where you're going, goddammit! Pay attention, both hands! Jesus, Bueno, ¿os acordáis de la letra con sangre entra, verdad? Bueno, este es el ejemplo. Ahora, fijaros, la palabra éxito no aparece antes que esfuerzo ni siquiera en el diccionario. Si tú quieres que algo te vaya bien, tienes que invertir un poquito de tiempo en ello. Bueno, para aprender, lo hemos dicho antes, el error, el fracaso es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque te obliga a preguntarte. Tú no puedes, si algo te importa, una vez que algo no te sale como tú esperabas, automáticamente te intentas explicar por qué las cosas no funcionaron así. El problema es que no sabemos mucho todavía de cómo funciona el cerebro respecto a eso, pero los científicos saben muy bien que el error es una muy buena herramienta para aprender. Y lo tercero es que aprendemos mucho de las historias. Aprendemos con otros y aprendemos de otros. Y, por tanto, escuchar historias y ser protagonistas de historias es una muy buena herramienta para aprender. Ahora, me decís que hay varios acá que tenéis hijos. Cuando yo tuve a Íñigo, bueno, yo no, mi señora tuvo a Íñigo, yo fui copartícipe. No importa cuántas cosas me había contado mi madre, cuántos libros me había dicho que los leyera, hasta que no tuve el primer hijo no sabes lo que significa dormir niños y cambiar pañales y hacer que coman. Cuando tuvimos el segundo, gestioné el conocimiento de haber tenido el primero. Ya no tenía que aprender, si era capaz de recordarlo, evidentemente. Bueno, si sabemos que haciendo las cosas es la mejor manera de aprender, ¿por qué no lo aplicamos siempre? ¿Por qué no porque a nadie le han dado un carnet de conducir un coche, a no ser que haya hecho trampa, sin haber verificado que se sienta en un coche y es capaz de llevarlo, ¿verdad? Porque es tan peligroso el proceso que a nadie le puedo dar un carnet de conducir con que solamente me apruebe el teórico. Bueno, si sabemos eso, ¿por qué no lo hacemos siempre así? ¿Quiénes saben aprender muy bien? Los niños. Y me imagino que todos los que estéis aquí fuisteis alguna vez niños, ¿verdad? Me imagino. Bueno, ¿qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hicisteis vosotros? ¿Qué es lo que hacen vuestros hijos? Bueno, aprenden un montón de cosas rompiendo todos los esquemas de lo que se supone que es un proceso de aprendizaje. No saben ni leer ni escribir, no saben ni siquiera hablar, no tienen profesor, no se sientan en una clase a escuchar, no hacen exámenes y, sin embargo, todos los días aprenden un montón de cosas. Y no porque tú se lo ordenes. Yo no le dije a mi hijo, Íñigo, a partir de mañana vas a empezar a caminar. Se terminó. No, Íñigo dijo, hay cosas que me interesan que están fuera de mi alcance, tengo que aprender a caminar. Y yo cada día no le hacía un examen, a ver, ¿cuántos sabes de caminar? Bueno, ¿cómo aprenden? ¿Por qué aprenden? ¿En qué consiste ese proceso? Como padres lo hacemos muy bien en general, porque acompañamos el proceso, no castigas a tu hijo porque se cae. Sin embargo, cuando intentamos reproducirlo a otra escala, nos equivocamos.
Y por eso es tan importante lo que ocurre en la escuela y en la universidad, porque tu primera experiencia social ocurre en ese contexto. Si tú crees que aprender ya no es responsabilidad tuya, sino que es responsabilidad de un profesor que te dice las cosas, tú empiezas a asumir que aprender es ir a un sitio a que otro me diga lo que tengo que hacer para que yo aprenda. Y eso es un poquito falso. Vámonos a la parte de innovación. Me interesa que veamos el tema de la innovación. ¿Qué es innovar? Bueno, me imagino que todos escuchasteis que el año pasado hubo un lío con unos mineros que estuvieron durante un par de meses enterrados en una mina. Bueno, aquí pasaron un montón de cosas, desde que empezaron a buscarlos primero para saber si estaban muertos los 33 que estaban allá, empezaron a hacer un montón de agujeros, luego encontraron que estaban vivos al cabo de 15 días y empezaron a buscar la manera de llegar hasta ellos con unos túneles. Evidentemente a la NASA le interesó mucho esto porque nunca había habido un caso de 33 tipos bajo tierra durante tanto tiempo en condiciones que querían estudiar qué era lo que pasaba. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió el día, en agosto fue esto, cuando esta noticia saltó a la luz pública? Bueno, lo primero que se preguntó todo el mundo es ¿qué ha pasado acá? Lo segundo que se preguntaron la gente que en este caso tiene autoridad fue, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? El primero, el presidente, dice, ¿y esto cómo se resuelve? Claro, el presidente no tiene ni idea de cómo se resuelve esto, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer acá? ¿Quién coño sabe de esto? Y Chile tiene, a nivel mundial, es un país de primera línea en minería subterránea. Entonces, por suerte, trataron de identificar quién sabe de esto y se fueron. Claro, ¿dónde fue a buscar, en este caso, el presidente, el gobierno, el conocimiento necesario? Bueno, fue a buscar a las empresas de minería. Y agarraron a un tipo que en el organigrama está totalmente perdido, pero es el que sabe cómo llegar a un túnel a 700 metros. Fueron a buscar el conocimiento necesario para resolver el problema. Nadie en el gobierno, evidentemente, lo tenía. Ahora, esto fue un muy buen ejemplo de innovación, algo que no se ha hecho previamente y que, por tanto, uno tiene que ingeniárselas, inventarse una forma de abordar un problema que antes nunca se había resuelto. Innovar significa que yo estoy dispuesto a hacer cosas que no se han hecho antes. ¿Sí? Claro, innovar significa aprender, significa que tengo que aprender a hacer algo que yo no sabía antes. Y tiene muchos riesgos. Yo no tengo claridad ni garantía de que las cosas me vayan a funcionar. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué innovar? Todo el mundo está metido en el tema de la innovación hace unos años, pero ¿y por qué? ¿Por qué hay que innovar? Bueno, hay alguna buena razón. Parece claro que no te sirve seguir haciendo siempre las mismas cosas, ¿verdad? Te quedas con el teléfono móvil de hace un montón de años y si tú te quedas quieto, el resto de la gente sigue corriendo, por tanto los vas a ver pasar rápidamente por tu izquierda y por tu derecha. Si tú lo dejas de nadar, te hundes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es el máximo innovador. El tiempo no se detiene, el mundo no se detiene. Por tanto, lo que te dio éxito como universidad no es garantía de que te vaya a seguir dando éxito de aquí en adelante. Tienes que seguir preocupándote. Lo que pasa es que para innovar hay que saber innovar. Y yo le pregunto, a mí me suelen invitar de vez en cuando a eventos de innovación y le pregunto a la gente, está muy bien, ¿y cómo se innova? Y ahí es donde la gente pone cara y dice, coño, no lo sé. Bueno, Ford decía esto, si yo le hubiera preguntado a la gente qué era lo que quería, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. No coches, lo mismo que Steve Jobs no hubiera podido decir, oye, ¿qué queréis? ¿Queréis un iPhone? Ah, ok, no existía eso. ¿Cómo se innova? Yo tengo 4 elementos que considero que son imprescindibles para innovar. El primero... Somebody said, I don't have to tell you things are bad. Well, he was right. I mean, everyone knows things are bad. Seems like we're... No sé cuántos habéis visto esto. Mad. I want you to get up right now, stick your head out of the window and yell, I'm mad as hell, I am mad as hell, I am mad as hell, and I'm not going to let 1 billion people go hungry. You tell them. Bueno, para empezar, para innovar hay que estar cabreado. Y para aprender también. Si no estás cabreado, si no estás profundamente preocupado, si no estás incómodo, si no hay algo que te quita el sueño, no tienes ninguna razón para innovar. O sea, si tú vas, como contaban antes, y dices, me he puesto un 4,9. Bueno, un 4,9 no está tan mal, ¿no? Bueno, no tienes ningún aliciente. Y digo, oye, no puede ser, ni de broma. Esto no puede ocurrir. Si no estás cabreado con algo, no quieres cambiarlo. Si no quieres cambiarlo, no hay ninguna necesidad de innovar. Por tanto, para eso uno tiene que estar permanentemente abierto a desafiar las cosas. La pregunta es, ¿estáis cabreados con algo? Parece que ayer los tipos estos que decía antes la rectora estaban cabreados y fueron a bloquear el Parlamento. Un tipo cabreado está dispuesto a actuar y hacer cosas, para lo bueno y para lo menos bueno. Lo segundo, para innovar hay que hacerse preguntas.
No sé si conocéis la historia de Gatorade. ¿Todo el mundo conoce Gatorade? La empresa esta que hace bebidas energéticas. Bueno, esta es una empresa curiosa a la que, por cierto, ni Pepsi ni Coca-Cola fue capaz de desbancarla de ese nicho de las bebidas energéticas. Y hace poco tiempo Mr. Gatorade, el dueño, el fundador de Gatorade que se murió, le hicieron una entrevista y le preguntaron cuál había sido el secreto del éxito de Gatorade. Y el tipo contó una historia. Y dijo, mira, este empezó como médico y él asesoraba al equipo de fútbol americano de una universidad en Estados Unidos, en Florida, que es un sitio muy húmedo. Y el tipo dijo, mira, un día, cuando terminó un entrenamiento, un partido, yo me fijé en una cosa. Me fijé que al terminar el partido los jugadores no meaban. Hay que fijarse en eso, hay que hacerse la pregunta. El tipo dijo, ¿por qué estos tipos no mean? Joder. Bueno, el tipo empezó a investigar y empezó a decir, oye, y el hecho de que no meen tendrá que ver con que sudan tanto y el hecho de que suden tanto no les estará haciendo bajar su rendimiento, y si bajan el rendimiento, y no habrá alguna forma para que los tipos se hidraten mientras... Bueno, el tipo contaba, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el éxito de Gatorade? ¿Sabes por qué se explica el éxito de Gatorade? Porque me hice esa pregunta. ¿Por qué mean estos tipos? Si no me hubiera hecho esa pregunta, Gatorade no hubiera existido. Si tú no te haces la pregunta, el mundo ya no existe. Si te la haces, se abre un campo de posibilidades, puede que te lleve a algún sitio, puede que no, pero sin la pregunta nada de esto ocurre. Claro, tipos que hacen preguntas son incómodos en general, porque te desafían. Como jefe, tener gente que te pregunte, que te cuestiona, no es fácil de llevar. Ahora, por eso hay que estar cómodo en una situación en la que uno es capaz de hacerse preguntas. ¿Qué significa eso? Me imagino conocéis la historia de Fosbury, el tipo que innovó en la forma en la que se hacía el salto de altura hace un montón de años. Bueno, hay dos preguntas, que desde mi punto de vista son la clave para todo el proceso de innovación. La primera es ¿por qué las cosas son como son? Y la segunda es ¿y por qué no pueden ser de otra manera? ¿Y por qué la universidad dura 5 años y no 20 o no 2? ¿Y por qué tenemos asignaturas? ¿Tiene que haber un profesor o no? Tiene que, si no te haces las preguntas, no cambia. Lo tercero, lo decíamos antes de los errores y lo mucho que saben los científicos de ello. De hecho, el Circo del Sol tiene como una de sus máximas, queremos que te equivoques mientras dura el proceso de aprendizaje y de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que te equivoques mientras estás haciendo una función. Y por tanto está todo diseñado para que en el proceso de entrenamiento cometas todos los errores posibles. Y cuarto, para innovar hay que tener conocimiento. Yo no puedo innovar en física ni en el mundo de las películas ni en el mundo del cobre porque yo no sé nada. Por tanto, hay que tener un conocimiento de partida que es el que te permite innovar. Tienes que saber del tema para poder plantearte desarrollos. Para innovar hay que querer, hay que saber y evidentemente hay que poder. Hay que tener un entorno que te permita innovar. Y hay muchos entornos que no están diseñados para que la gente innove. Y si, por tanto, si no tengo posibilidades de proponer y de equivocarme y de cuestionar, es difícil que yo vaya a innovar. ¿Por qué? Porque el principal inhibidor del aprendizaje se llama miedo. Si yo preguntara, ¿quiénes son las 2 personas más inteligentes que habéis conocido en vuestra vida? Para la definición que cada uno quiera darse de inteligencia. Hay mucha gente que dice, hostia, mi madre, por ejemplo. O imaginaos que hubierais conocido a Gandhi o a Mandela. Imaginaos y dijerais, no, este tipo era súper interesante. Os digo otra cosa, mira, dejemos la inteligencia. Las 2 personas más felices, los que sean. ¿Qué impacto tuvo la educación o la universidad en que sean 2 personas inteligentes o felices? Generalmente no es demasiado. No es demasiado. Bueno, hace poco el MIT acaba de nombrar como director del Media Lab un señor que ellos reconocen que ni siquiera terminó la universidad. La pregunta es, ¿cuánto hemos innovado en los últimos años en el campo en el que estamos, en la universidad? ¿Basta con simplemente añadir tecnología para innovar? La universidad, a mí como alumno, me deja seguir mis intereses, me deja proponer cosas, me deja formular hipótesis, me deja ver hasta dónde llegan, me deja probar, me deja aportar, me deja ser protagonista de algo. No perdamos de vista que cuando se creó la universidad, se creó orientada a desarrollar intelectuales, no a preparar a la gente para la vida, que es una cosa muy distinta. Y por tanto yo creo que estamos a tiempo de rediseñar la universidad. Estos son los fundadores de Google jugando con Lego en un proceso de planificación estratégica de su propia compañía. Si uno quiere cambiar, uno tiene que innovar, tiene que estar abierto a ello. Yo creo, y esto viene desde el mundo de lo que luego reciben las empresas, uno tiene que ir hacia un modelo colaborativo. Necesita gente
que comparta, no que compita. Hoy en día en la educación es una competición de uno contra otro. Por tanto, cuando uno luego va a una empresa, lo que se encuentra es competición. Las empresas se quejan de que no hay trabajo colaborativo y en realidad lo que siguen fomentando es competición. ¿Dónde creo yo que podríamos innovar? Hay dos campos muy sencillos. Lo primero, en lo que enseñamos. Hace un montón de años yo me acuerdo que le decía a mi mamá que yo quería ir a África a ayudar a dar comida a los negritos. Mi madre me dijo, no. Si tú quieres ayudarlos, no les lleves comida. Enséñales a cazar, enséñales a que ellos crean su propia comida. Hace unos años pregunté, hace no tanto tiempo pregunté, ¿cuáles serían las 3 cosas que te gustaría que tu hijo dominara cuando terminara su proceso educativo? Esto fue lo que la gente me contestó, unas 500 personas. Fijaros, trabajo en equipo, idiomas, autoestima, proactividad, aprendizaje, comunicación. Esto es lo que la gente, los adultos que estamos aquí, reconocemos que son las herramientas que necesitamos para vivir. Por tanto, hay que preguntarse qué es importante saber, porque en función de lo que nos respondamos, a eso debería estar dirigida primordialmente la educación. Hace unos años atrás hice una cosa parecida, les pregunté, oye, ¿cuáles son los 5 elementos que tú crees que son importantes para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento? No aparecen las matemáticas, no aparecen las asignaturas tradicionales, sin embargo aparecen otras cosas un poco más complejas sobre las que no sabemos muy bien cómo enseñar. Inteligencia emocional, networking, emprendimiento. Estas son las cosas que reiteradamente la gente te dice, necesito que la gente sepa esto. Bueno, en la vida, como decíamos antes, no importa mucho las respuestas, da lo mismo, de cocina, de medicina, lo que importa es hacer cosas, preparar platos o hacer operaciones. Si sabemos que es eso lo importante, entonces no tiene mucho sentido que enseñemos materias, tiene sentido que enseñemos a la gente a hacer algo, en todo caso, con esas materias. Pero claro, eso implica trabajar con una parte que es un poquito más difícil de dominar, que es con el inconsciente. ¿Tiene sentido que tengamos el mismo currículum para todos cuando sabemos que luego la vida de cada uno va por sitios distintos? Cuando uno termina la carrera, ¿uno puede decir que es abogado cuando termina Derecho? Yo no tenía ni idea. Cuando yo terminé la carrera de Derecho no había pisado un juzgado, no había pisado un estudio de abogados, no tenía ni idea. Cuando uno termina la carrera de Medicina, ¿es médico? No, por desgracia no. Esto es lo que sabemos que espera a la gente cuando termina. Tiene que ser ciudadano, va a tener que trabajar, posiblemente va a tener que ser padre o madre. Todo esto son componentes de tu vida. Y para poder desarrollar esto, sabes que vas a necesitar un montón de cosas. Estas u otras, da lo mismo. Todo el mundo va a tener que saber vender, en el buen término de la palabra, innovar, liderar, manejar tecnología. Todo esto sabemos que son componentes transversales y fundamentales. Bueno, si la pregunta que tú te haces es qué tiene que saber la gente, tus respuestas son siempre contenidos. Si la pregunta es qué tiene que saber hacer, tus respuestas son siempre actividades. Y esos dos mundos van por caminos totalmente distintos. ¿Qué importancia tuvieron los contenidos para las cosas que tú sabes hacer hoy en día? ¿Para andar en bicis fueron muy importantes los contenidos? No son muy importantes. Como decía Erasmo de Rotterdam, de nuevo, no tiene mucho sentido que intentemos hacer esfuerzos en aprender cosas que luego sabemos que o vamos a olvidar o no nos van a aparecer en la vida. Antes lo decía Jordi, este podría ser mi currículum. Imaginaros que yo hubiera sacado estas notas. Imaginaros, porque no son ciertas. ¿Eso, una nota dice algo de una persona? No dice nada más que lo que dice tu número de pasaporte. Nada. ¿Por qué? Porque aprender no es una ciencia. Y la educación es un arte, no es una ciencia. Yo no creo que se puede medir con un número. Un número no hace justicia a ese proceso. Y, por tanto, los resultados en las pruebas internacionales no son un parámetro para medir la educación, desde mi punto de vista, evidentemente. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Enseñamos lo que hemos siempre enseñado o nos planteamos qué necesita saber aprender la gente? El currículum que tenemos fue diseñado hace un montón de años, pero no es muy actual. No sé si conocéis a esta señora, una periodista, igual que mi mujer es periodista, que se ha convertido en una mujer muy reconocida en Estados Unidos. Steve Jobs, todo el mundo lo conocéis. Hay un montón de ejemplos de gente que ha surgido, da lo mismo el concepto que uno tenga de éxito, sin necesariamente haber seguido las reglas de ir a la universidad y luego hacer un máster. Lula, ¿alguien es capaz de ver algo raro en esta fotografía? Fijaros, a Lula le falta un dedo. ¿Sabéis por qué le falta un dedo? Es obrero metalúrgico. Y ha sido el presidente de Brasil que mayor respaldo popular ha tenido en la historia.
¿Cómo es posible? Dices que este señor haya llegado a este puesto sin haber pasado... Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer innovando, si queremos innovar de verdad, que es plantearnos que estamos intentando educar a la gente para un mundo que no podemos anticipar, y por tanto ese es un proceso muy complicado. Y lo que sí que sabemos quienes luego empleamos a la gente que sale es que no necesariamente viene con las herramientas que necesitamos para que pueda rendir y actuar en el mundo profesional. ¿Y de qué estamos pecando en este caso? De ombliguismo. Lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? El anzuelo le tiene que gustar, le gusta de hecho al pescador y no al pescado. Y ahí estamos cometiendo un pequeño error. El anzuelo le tiene que gustar al pescado y no al pescador. Por tanto, tenemos que dejar de pensar en, bueno, esto no te importa porque algún día lo aprenderás. ¿Puedo entrar en tu juego un momento? ¿Perdón? ¿Puedo entrar en tu juego un momento? Por supuesto que sí. Hay antes una cosa que me ha molestado cuando has dicho de que cuando presentaste un año una conferencia y volviste al año siguiente, no se acordaban de nada los que recordaban lo que explicaste. Con todos los inputs que nos estás dando y toda la información que nos estás dando, yo quiero que esto no pase hoy. Y si vuelves el año que viene, la gente se acuerda de lo que dijiste y que estuviste aquí. Entonces, las palabras que has dicho al principio de motivar a la gente, tener tiempo en pensar todo lo que has dicho y en hacer que la gente practique, tenga experiencias y caer en los errores para aprender, eso hace darte un clic, ¿no?, que te ayuda a asimilar todo eso. Y ahí he terminado. Solamente que te hago el clic para que el año que viene la gente se acuerde de la motivación, el tiempo y la práctica. Ok. Gracias. A ver, yo siempre, seguramente el año que viene no me van a invitar, estoy convencido. Sería un error que me invitaran. Aprovecho, Javier, para comentar que estamos en tiempo, me sabe mal, estamos en el tiempo para que pudiéramos facilitar alguna pregunta más, aparte de esta espontánea, digamos, que pudiéramos facilitar alguna pregunta más al foro. Te sugiero, pues, poder ir finalizando de la medida en que puedas. Mira, hacemos una cosa. Y te respondo te respondo lo que me estás diciendo. Siempre que yo empiezo, habéis visto que he puesto 3 avisos, siempre pongo 5. En uno de ellos hago hincapié en que la gente no va a aprender porque el diseño de una sesión de este tipo no está pensada para aprender. Y por eso pongo al principio, oye, el que se quiera ir lo voy a entender perfectamente. ¿Por qué? Y de hecho yo voy a mucha velocidad precisamente para que los que están ahí se den cuenta de qué es lo que ocurre cuando uno está ahí. Que el profesor habla y tú solamente tienes 2 posibilidades. Uno, si hay algo de lo que han dicho que a mí me hace pensar, yo me paro a pensar, pero este tipo de acá sigue hablando, por tanto yo no le puedo preguntar y no puedo entrar en un diálogo. Entonces, si yo no pienso y le sigo, me quedo sin poder reflexionar, entonces estoy perdido. Este no es un buen diseño. Físicamente, las aulas, yo he sacado antes unas fotos de las aulas. Vosotros acá, por ejemplo, en esta universidad, hay seminarios, hay situaciones donde uno pasa de un grupo grande a un grupo más pequeño, que es donde puedo empezar a ver interacción, donde yo puedo a un grupo darle una tarea y hacer que trabaje. Pero si tu diseño es, como pasa casi siempre, salas grandes, tu arquitectura ya te condiciona el aprendizaje. Y por eso esta no es una buena instancia para aprender. Voy a hacer una cosa muy simple, si me permites, Jordi. Voy a ver solamente el tema del rol de la tecnología, que es muy cortito. Como yo estas presentaciones se las regalo al que quiera, y ahí tengo las conclusiones. Si quieres, dado que ayer estamos conversando el tema de la tecnología, me meto en el rol de la tecnología, que va a ser muy simple, y ahí, si hay alguien que me quiere insultar con mayor tranquilidad, yo soy feliz. ¿Os parece? Bueno, hay mucha gente que lleva tiempo diciendo que la tecnología, Internet, va a jugar un rol fundamental en el proceso de aprendizaje. Habrá que ver si se cumplen los vaticinios de Bill Gates o Rupert Murdoch o el que sea. Ahora, lo que sí que está claro es que lo que está pasando con la tecnología en otras áreas del conocimiento humano, evidentemente va y está pasando, pero va a ocurrir seguro en el mundo de la educación. ¿Sí? Y yo creo que la tecnología tiene el potencial de cambiar la educación si la utilizamos inteligentemente. Solamente llenar las aulas de ordenadores no va a mejorar el proceso. Es más, lo va a empeorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el partido o la película no es buena,
Da lo mismo por el formato, aunque me venga de alta calidad y en sensor round y en lo que quiera, si la película no es buena, no importa cuánta tecnología yo le inyecte. Por ejemplo, Google seguramente sería capaz de responder mucho mejor que ninguno de nosotros a las preguntas de selectividad, pero Google es incapaz de educar a nadie. Por tanto, la tecnología por sí misma no puede hacer nada. Mira, esto... Hay un vídeo, no sé si lo conocéis, me lo enviaron de un montón de alternativas que están saliendo ahora para utilizar un tablet. Esta es una buena idea muy mal aplicada desde mi punto de vista, porque sigue siendo utilizar una tecnología nueva con una mentalidad antigua. Y aquí lo presentan como el paradigma, y ahora en el tablet puedo hacer, en el iPad. En el iPad estás haciendo lo mismo que antes hacías en un libro, solamente que es un poquito más divertido. Pero sigues siendo el mismo espectador y sigues utilizando una buena tecnología con una muy mala lógica. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las TICs? Bueno, este es el mundo que nos espera. Nos guste o no nos guste, estos son los jóvenes que entran en una sala de clases, que viven con tecnología, igual que vivimos nosotros, rodeados por tecnología. Y este es el mundo en el que nos movemos. Utilizamos tecnología para, evidentemente, comunicarnos. Y si uno mira, ¿esto se parece mucho a cómo ocurrían las cosas hace 10 años? No, por tanto, uno puede anticipar. Y dentro de 10 años, bueno, esto parece que se va a acentuar. Por tanto, no es una cuestión de si me gusta, estoy de acuerdo. Eso no importa. No, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a andar en coche. Bueno, está muy bien, ni el avión, ni el teléfono, está bien, ni la tele. Está muy bien, tienes tu derecho, pero parece que vas a tener algunos problemas. Te vas a quedar un poquito aislado. Por tanto, la cuestión no es estar de acuerdo o no, sino cómo yo hago el uso más inteligente posible de la tecnología para que me ayude a lograr los objetivos que yo quiero. Pero la tecnología no es la primera pregunta. Por tanto, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que la tecnología es tecnología para los que nacieron antes de ella. Los que nacieron después de ella no es tecnología, forma parte del mundo. Para nosotros los coches no son tecnología, estaban aquí cuando llegaron. Para otros no, y para nuestros hijos las cosas ya forman parte de su contexto. No hay que hacer un esfuerzo, no. Es igual que el aire, igual que cualquier cosa. Lo segundo es que si tú añades tecnología a un proceso que no funciona muy bien, no lo mejoras. Por tanto, antes de añadir tecnología tenemos que revisar el proceso de educación y ahí rediseñarlo en función de cómo la tecnología me ayuda. Cuando me ayuda y cuando no me ayuda, no la tengo por qué utilizar. Por tanto, un ordenador o la tecnología no es el ordenador, es lo que haces con él. Esa es la diferencia. Por tanto, un cuchillo es tecnología. Y yo lo puedo utilizar para cortar el pan y poner mantequilla o para cortarle el cuello a mi vecino. Y de nuevo, el secreto no está en el cuchillo, está en la mano y el cerebro que empuñan el cuchillo. Ellos son los que deciden qué hacen con él. ¿Verdad que sí? Entonces, sí, ya sabemos que Internet nos permite conectar, aprender en cualquier momento, desde cualquier sitio, eso está muy bien. Pero lo que yo tengo que pensar es qué es lo que me permite la tecnología que no me permite el mundo presencial. ¿Por qué? Porque a mí hay cosas que una librería me interesan más que Amazon y voy a la librería. Y hay cosas que Amazon me da que una librería no me da. Y eso es lo que tengo que entender. ¿Qué cosas me permite uno y quiero mantener y qué cosas no me permite uno y quiero entregar? Por ejemplo, hablábamos ayer con Jordi, ¿por qué mis profesores tienen que ser solamente los que están viviendo a un perímetro razonable de Barcelona, de Bilbao o de Madrid? ¿Por qué mi profesor no puede estar en Singapur o en Tokio o en Santiago de Chile? ¿Por qué? O mis alumnos, evidentemente. ¿Cuál es la barrera? La barrera es mental. La pregunta es qué me permiten hacer y qué es lo que hoy no puedo hacer que las tecnologías me permitirían hacer. ¿Y qué es lo que me permiten hacer las tecnologías? Practicar. Yo no conozco gente que vea que en el ordenador esté simplemente mirando. El ordenador, como dicen los gringos, es un doing device, es un aparato para hacer cosas. Para no hacer cosas ya está la televisión. Y por tanto no tiene sentido que utilicemos la tecnología para presentar contenidos. Esta es la herramienta que hoy en día todavía es la más utilizada para preparar contenidos para la educación. Y PowerPoint es una herramienta para comunicar, no para aprender. Es muy diferente. Y hoy en día, en general, todavía estamos utilizando la tecnología, se llame como se llama, para seguir manteniendo más o menos el mismo esquema de antes. En lugar de una tiza, utilizo una pizarra digital, pero estoy utilizando la misma lógica. El profesor en la pared. En lugar de imprimir los apuntes, me los bajo al ordenador. En lugar de ir a la clase, la veo grabada en Internet. Es exactamente la misma lógica, el mismo principio con otra tecnología. No sé si conocéis esta película. Esta es la primera película en la historia del cine, los hermanos Lumière. Bueno, con la tecnología nos está pasando lo mismo que les pasó a ellos con el mundo del cine.
que al principio utilizaban una nueva tecnología con una mentalidad antigua. Ellos grababan obras de teatro, hasta que al cabo de un tiempo el cine desarrolló su propio lenguaje, su propia lógica. Acá estamos en lo mismo, estamos todavía con una concepción teatral de la educación, intentando utilizar tecnología para... Y lo que tenemos que hacer es desarrollar un lenguaje distinto, porque Internet es un lenguaje distinto. Lo que tengo que decir es con qué reglas nuevas tengo que entender esta tecnología. Y lo que estamos haciendo todavía es incorporar las tecnologías para que no me cambien el modelo de antes. Y lo que tenemos que atrevernos a decir, oye, ¿y ahora qué cosas distintas puedo hacer? Y está pasando un fenómeno muy curioso. Nos está ocurriendo que los niños o los jóvenes saben más por primera vez de algo que sus propios profesores. Y la llegada, hasta que llegó Internet, las reglas estaban más o menos claras. Cuando llega la tecnología, de repente todo empieza a confundirse. Para empezar, los profesores creen que van a ser sustituidos por tecnología. Yo creo que los ordenadores tienen el potencial de cambiar las dos cosas que yo os comentaba que se puede innovar. El qué se enseña y el cómo se enseña. Porque de repente, en un contexto de un profesor a 30, 50 alumnos, donde no hay nada que hacer más que un profesor que hable, yo sí que puedo empezar a hacer que las personas practiquen y hagan cosas utilizando un ordenador. Ahora, ojo, si tu trabajo lo puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina. No hay ninguna duda de eso. Por tanto, empieza a plantearte qué cosas merece la pena que las hagan las máquinas, que no cobran sueldo, no piden vacaciones, no se ponen en huelga, acumulan un montón de información mucho mejor que tú, y tú dedícate a hacer las cosas que no puede hacer un ordenador, que es potenciar toda esa lista de cosas que a la gente le preocupan, comunicar, razonar, pensar, argumentar, trabajar en equipo. Eso las máquinas no lo pueden hacer. Eso es lo importante y eso es lo que las personas podemos aportar. Hay que dejar que las máquinas hagan el trabajo sucio, que se cansen, que acumulen información, y vídeos y reportajes, y dedicarnos nosotros a potenciar lo que realmente aporta valor, que es hacer que la gente sea capaz de pensar, imaginar. Y cierro, me salto mi conclusión. Hay una cosa que ha dicho antes la rectora, que para mí es la clave. Lograr que la gente salga de la universidad con pasión por algo, que salga con un porqué, que salga con una causa que quiere perseguir, sea la que sea. Si tú como profesor logras que un alumno salga de una clase queriendo seguir con una vocación, date por satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Prometimos que a nadie le dejaría indiferente. Prometimos que esta arrancada, este inicio, podía generar este golpe de efecto de estar muy de acuerdo en totalmente desacuerdo, apasionadamente atraído o todo lo contrario. Y creo que una jornada de innovación docente que se plantea que el reto pasa por este juego de la seducción que Javier comentaba al principio, de provocar las sinapsis neuronales. Yo creo que en este momento todos compartís que Javier Martínez Aldanondo podía ser un excelente candidato. No voy a intentar no dejarme provocar precisamente yo el primero en bombardearte con preguntas, entre otras cosas porque tenemos un pequeño problema de tiempo. Pero quisiera poder pasar la palabra pues, al público si hay alguna pregunta. No estaba previsto un largo debate, era una conferencia inaugural, como comenté, marco para provocar esa reflexión que es la que nos tiene que llevar a compartir todas las prácticas durante estas jornadas. Pero no me resisto a preguntar al público si hay alguien que quiere formular alguna cuestión, teniendo en cuenta pues, que las respuestas, Javier, sean muy breves por este motivo. No se trata ahora de abrir aquí un gran debate contigo, sino que todo esto nos sirva para seguir ya abriendo reflexiones que, insisto, seguramente con todas tus provocaciones intelectuales y reflexivas, pues ya abren el debate de la jornada en torno a la innovación docente, qué es innovar hoy y qué retos asumimos cuando nos planteamos esta innovación. Bien, dicho lo cual, ¿alguna pregunta en sala que quiera formularse? Ahí tenemos 1, 2, 3, pues hacemos esta rueda rápida.
4, aquí delante. No, perdón. Y también veo que pide la palabra en las otras 2 sedes, por tanto, haremos esta rueda completa. Y repito, como decimos hoy en muchas de las tesis doctorales, siéntase nuestro invitado, tranquilo en el sentido de las respuestas, agruparlas o contestar aquellas que quieras contestarnos. Y con este único turno cerraremos esta actividad porque, insisto, los debates se van a abrir a continuación a partir del compartir muchísimas prácticas que se van a poner de manifiesto a lo largo de toda la jornada y media. Bien, pues pasamos la palabra. Si podéis indicar el nombre, por favor, y el centro al que pertenecéis. Gracias. Bien. ¿Está? ¿Ya? Bien, yo me llamo Caterina Molina y soy profesora de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Ramon Llull. En primer lugar, te quiero dar las gracias por tu conferencia. Me ha gustado mucho. Y me gustaría plantearte una pregunta, ya que has mencionado algunos aspectos que yo considero importantes. Por ejemplo, has hablado del inconsciente, ha salido Claudio Naranjo, ha salido que hay que estar cabreado para cambiar las cosas. Y entonces también has hablado de un modelo que se repite y que habría que cambiar. Yo me encuentro que hay una dificultad importante en nuestro modelo. Los hábitos, este hábito basado en una supuesta racionalidad, una racionalidad más que nada instrumental, no sustantiva desde mi punto de vista. Y ya que has hablado del inconsciente, me gustaría decir, a ver, ¿cómo podemos incorporar el elemento femenino, ánima, ya que es el que participa claramente de la colaboración, de la empatía, en un modelo arcaicamente y repetitivamente masculino, autoritario y competidor? En este sentido, es decir, mucho ánimos, poca ánima, y es por ahí quizá que se introducirían los valores, estos valores que permiten innovar y hacer que una universidad realmente esté más por un cambio basado en la experiencia, en las vivencias, en el conocimiento, en los contenidos. Esto es, ¿qué cambio sugieres tú? ¿Cómo se hace eso? Muchas gracias. También sugerimos esa brevedad en la pregunta, por favor, para poder hacer la rueda completa. Adelante. Buenos días y muchas gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. Una pregunta que se sale un poco del ámbito universitario, pero que nos afecta bastante desde aquí. Hay títulos que no, pero hay títulos como el que yo participo. Soy profesor de construcción de la Universidad de Arquitectura de aquí de la Ramon Llull. Y claro, nos encontramos con, por ejemplo, en mi asignatura, el título es habilitante, da unas atribuciones profesionales concretas que si no tienes el título no las puedes ejercer y hay una responsabilidad detrás en donde entran en juego mucho dinero, vidas de personas, si lo haces mal, etcétera, etcétera. Entonces siempre tengo la duda de cómo plantear esto de casi parodiando un poco, simplificando el discurso, de casi los contenidos no son lo importante, sino lo importante es motivar, etcétera, etcétera, crear curiosidad, hacer cosas, muy bien. Pero claro, al final las atribuciones responden a unas responsabilidades que se basan en unos conocimientos. ¿Qué crees que no? Yo creo que hay algo aquí que no cuadra. No sé qué es, no sé qué lado es. Si el de las atribuciones, el de los títulos habilitantes, el de los contenidos, no sé qué es lo que no cuadra. Muy bien, muchas gracias. Había una tercera palabra solicitada. Adelante. Pues, buenos días. Muchísimas gracias. Me gustó mucho el componente inspirador, más emocional. Me llamo Catherine D'Amico, soy profesora en tesis y turismo San Ignacio de idiomas y comunicación. Y más de una pregunta es un comentario. Como no estoy de aquí, me gustaría saber lo que opinas o cómo crees que puede incluir, para mí, faltaba la palabra emoción. Es crear una auténtica emoción en los alumnos, porque para mí, si logras crear una emoción en los alumnos, se convierte en una experiencia y para mí convierte a ser inolvidable. Es lo que me gustaría saber un poco lo que piensas. Gracias.
Muchas gracias. Deusto tiene la palabra. ¿Tenéis alguna pregunta desde Deusto? Adelante. Hola, muy buenos días. Me ha gustado muchísimo la conferencia. La he visto interesante, inteligente y provocadora. Yo empleo nuevas tecnologías. Soy profesora, me llamo María Jesús San Esteban. Soy profesora de lengua francesa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y empleo las TICs. Estaba de acuerdo en muchas cosas que yo he dudado y este señor me ha aclarado. Y mi pregunta es bien fácil porque yo este año prácticamente, llevo unos años obligando a los alumnos a utilizar plataformas, multimedia, etcétera, etcétera. Entonces el alumno lo hace y tengo unos buenos porcentajes, he hecho un estudio sobre dos clases, pero este señor creo que me puede aclarar porque es verdad que la experiencia da el aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces a mí se me había ocurrido proponer a nuestra universidad, que siempre ha sido puntera, si a los alumnos antes de empezar el curso habría que hacerles un curso de cómo manejar las plataformas, las tecnologías, pero desde la experiencia, que ellos aprendieran a hacerlo. Y yo desde luego en mis clases he intentado tener la clase presencial provocadora, que me ha supuesto tener muchos cristos con el departamento y con parte de los alumnos que se quejaban. Y otro problema que veo y que el señor Aldanondo no lo ha mencionado es que los alumnos que tenemos son tratados como niños en su casa y aquí queremos que sean adultos. Y yo creo que he sido capaz de inocular esa curiosidad para que el alumno aprenda con experiencia propia. De hecho, en mi cuestionario había qué alumnos habían buscado temas por sí mismos y lo habían hecho. Y eso para mí es aprendizaje, es experiencia. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más en Deusto? Sí, buenos días desde Deusto también. Yo quería preguntarle al señor Martínez Aldanondo. Yo soy director de un departamento que tiene 38 profesores a su cargo. Soy Santiago Larrazábal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Y yo quería preguntarle cómo motivar a los profesores, porque a veces, sobre todo con los profesores de mediana edad, tenemos muchos problemas para que entren en el círculo de las nuevas tecnologías. Eso es lo que yo llamo el síndrome de la segunda pantalla. Esto le pasa a mi madre cuando va al cajero automático y va a sacar dinero, ¿verdad? Entonces entra en la primera pantalla, después entra en la segunda y con darle a 50 euros ya tiene bastante. No quiere aprender más, no quiere seguir más adelante. ¿Cómo podemos motivar a los profesores de cierta edad o profesores que no tienen o que quieren seguir esa inercia para que también ellos se sientan motivados a ampliar horizontes y a ser emprendedores? Nada más. Muchas gracias y felicidades por la conferencia. Muchas gracias, Deusto. Pasamos la palabra a comillas, también por si hubiera ahí alguna pregunta, delante comillas. Sí, muchas gracias. Mira, las tecnologías y las capacidades que tenemos, pues nos ha dado la opción de hacer una charla fórum a medida que iba hablando el ponente, al que damos las gracias por su charla tan innovadora y tan motivadora, pero por temas de tiempo y por el bien de los que estáis ahí asistiendo hemos decidido no hacer más preguntas. Muchas gracias, Juan Pedro. Bien, lo dicho. Agregando, separando o seleccionando algunas de estas cuestiones, porque entendemos que esto no se acaba aquí en 5 minutos. Tiene la palabra Javier Martínez Aldanondo. Esto es complicado, esto que te vayan haciendo una tras otra, y ya como no aprendemos escuchando, ya me cuesta recordar lo que cada una necesita un tiempo. Yo, como luego me voy a quedar en el café y el resto del día, yo feliz de hablar con varios de vosotros. Mira, se me oye, ¿no? A ver, yo os quiero contar, tenía previsto dedicarle un tiempo al tema del profesor y el tema de la motivación y tenía un par de historias para contaros. Quiero contar una historia muy simple que yo creo que responde a algunas de las preguntas. A mí me llamaron hace unos años de un colegio en Santiago. Ayer lo estamos conversando con Jordi, pero no le conté la historia.
un colegio que se denominan colegios críticos, que son colegios que están en zonas de delincuencia, de drogadicción, de abusos, donde evidentemente la motivación ni de los niños ni de los profesores no es precisamente el elemento más característico. Y nos llamaron para ver si les podíamos ayudar porque habían intentado de todo y no había manera. Y les dijimos, hagamos una prueba. Eran niños de sexto, séptimo y octavo que eran carne de cárcel. O sea, tenían escrita en la frente, voy a terminar en algún... Si es que llego a la cárcel. Entonces decidimos hacer un proyecto con ellos. Dijimos, mira, necesitamos que nos deis manos libres para hacer algo. ¿Okay? Hicimos un proyecto que duró como 3 meses. Y lo que hicimos fue inventarnos una historia, inventarnos un proyecto y darles a los niños un rol dentro de ese proyecto y decirles, mira, Valparaíso, que es una ciudad que hay en Chile, que es patrimonio cultural de la humanidad, está a punto de perder esa condición y necesitamos que un equipo de periodistas hagan una investigación para que justifiquen ante la UNESCO por qué Valparaíso tiene que seguir manteniendo este rol y, por tanto, hay que ir a Valparaíso y hay que ir entrevistando a una serie de profesiones, mecánico de buque, gente de la Armada, y hay que levantar un blog con las entrevistas a estos señores, hay que hacer todo un trabajo. Y lo que hicimos fue agarrar a 30 niños mezclados, nos los llevamos un día a comer y les dimos el desafío. Nos inventamos, uno de nosotros jugó, para ellos era de verdad, el rol de director del periódico, les dijo, vosotros sois equipos de investigadores, tenéis 3 meses para hacer esto, os vamos a dar cámaras, os vamos a llevar al paraíso, pero tenéis un producto, un desafío, un objetivo que entregar en 3 meses. Y les dimos un plan de cómo hacerlo. Y dijimos, mira, como nadie sabe hacer entrevistas, al día siguiente va a ir un periodista y os va a enseñar a hacer entrevistas. Como nadie sabe hacer blogs, vamos a mandar a un técnico al día siguiente que va a quitar los candados del aula de informática, que estaba con 7 candados como siempre, os va a enseñar a hacer blogs. Os vamos a llevar al periódico, os vamos a llevar a la televisión. Bueno, durante 3 meses, para haceros la historia corta, hubo 30 niños dando vueltas por el colegio que tenían a todo el mundo loco porque andaban investigando, preguntando. Nos los llevamos a Valparaíso. La mitad de ellos no había visto nunca el mar. Hicieron la entrevista y el cierre del proyecto fue en el Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, con un político. Y cada grupo tuvo que salir a presentar el blog. Bueno, a todo esto nos compinchamos con un periódico y este blog estaba en el periódico, en la web del periódico, para que lo pudiera ver todo el mundo. Y salió cada uno de los equipos, 6 equipos de 5 niños, a contar cómo había sido la experiencia. Y esto fue lo que dijeron. Cada uno dijo lo mismo, esta ha sido la mejor experiencia de nuestra vida, no del colegio, de nuestra vida. Estaba el director del colegio llorando en aquella sesión. Entonces, ante 30 niños que uno decía, estos tipos son un desperdicio, cuando tú eres capaz de tomar la energía que ellos tienen y decir, oye, a estos tipos, ¿en qué están interesados? Porque todo el mundo tiene interés en algo. Si tú eres capaz de leer eso y diseñar un proyecto donde ellos son los protagonistas, donde les das un objetivo, un desafío que a ellos les importa, ellos se ponen a trabajar. ¿Qué era lo que nosotros queríamos que ellos aprendieran? Bueno, a ser capaz de trabajar en equipo. Había un montón de objetivos ocultos que era la manera en la que nosotros luego diseñábamos la experiencia para que ellos, sin saber que lo estaban aprendiendo, desarrollando su inconsciente, tuvieran que resolver los problemas, tuvieran que repartirse el trabajo, tuvieran que uno hacer la entrevista, otro editarla. Había un montón de habilidades ocultas que eran las que nosotros queríamos desarrollar, pero nos inventamos una historia donde ellos eran protagonistas. Nos dijeron, esto es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, yo le decía ayer a Jordi, hace 5 años una conferencia como esta a mí me generaba alguna polémica mayor, porque había un montón de gente que decía, no, ¿para qué hay que cambiar? Lo estamos haciendo muy bien. Hoy en día lo que yo me encuentro es que hay mucha gente que dice, la verdad es que sí que hay algunas cosas que deberíamos mejorar, pero no sabemos cómo. Y no sabemos cómo tiene arreglo. La pregunta que me estabas haciendo tú sobre el conocimiento, tendríamos que discutir lo que es conocimiento. Desde mi punto de vista, conocimiento es aquello que te permite tomar decisiones y actuar. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. No es una cuestión de que los contenidos no sirven, es una cuestión de que los contenidos sirven en algún momento concreto. A mí me interesan los contenidos cuando yo los necesito para hacer algo, no antes. Por tanto, yo tengo que colocar los contenidos al servicio de algún objetivo que es para aprender a hacer una entrevista. Me interesa leer una entrevista, pero si la entrevista me viene sin que yo tenga necesidad de hacer una entrevista, los contenidos no son muy útiles. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que uno puede trabajar. El tema de la motivación de los profesores es un tema barde, que nos llevaría un buen rato. Yo no creo que tú puedes motivar a la gente desde fuera. Yo creo que tú puedes crear condiciones para que la gente se motive y yo creo que no hay tarea más importante que la de ser profesor. Yo el otro día estaba haciendo un taller con un grupo de profesores de un colegio. Yo les preguntaba,
¿qué es lo más importante para ser profesor? ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis vocación por ser profesor? Porque yo creo que si uno no quiere ser profesor o no es vocacional, me parece que esta tarea, que de alguien desde fuera te venga a motivar, es algo muy difícil. Ahora, yo creo que si ser profesor o la profesión de educar, como pasa en Finlandia, la consideramos como algo relevante en la sociedad, entonces los incentivos tienen que ser los correctos. Hoy en día, en España, los incentivos están puestos en ser futbolista, cantante, actor o lo que sea, no necesariamente en dedicarte a la educación. Sé que estoy desordenadamente tratando de contestar, pero yo sé que hay un problema de tiempo. Mi mail, muy fácil, jmartinez@catenaria.cl. Yo siempre contesto, tardo más o tardo menos, pero yo feliz de que luego nos quedemos a charlar. Hay un montón de cosas que a mí me gustaría desarrollar sobre esto, que por desgracia no tenemos mucho tiempo. Bien, muchas gracias, Javier, también por esta brevedad, pero como estamos en eso, estamos en ese problema del que también uno tiene la sensación siempre un poco de fracaso, de no marcar el horario previsto. Se supone que vamos a aprender, ¿no?, si tenemos esta sensación de error. Pues bien, resituando la cuestión, en primer lugar, muchísimas gracias. Tiene una virtud haber estado aquí compartiendo con nosotros durante hora y media tu discurso y no has citado para nada una palabra que hoy en día, en el marco más europeo, en el proceso de Bolonia, etcétera, estamos todos andando alrededor de ella. ¿Sabes a qué palabra me refiero? Competencia. Me lo imagino, será eso. No utilizó la palabra competencias, que no sé si está delante, detrás o en medio de toda tu reflexión, pero que por ahí anda la cosa, ¿no? ¿Sabes? Tenemos a veces mucho vértigo cuando, centrándonos tanto en competencias y en entender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un proceso de desarrollo de competencias, uno pierde el horizonte del contenido. Y uno se puede dar cuenta que trabajar en la línea de la competencia puede hacerle olvidar uno que eso se sostiene porque hay un contenido que afrontar, que trabajar, ¿no? Sin duda, igual resulta que el debate no se centra en optar por uno u otro lado del bipol de contenido o competencias, sino encontrar cómo esos dos polos son cómplices. Debe andar por ahí la cosa. Mira, mi hijo Íñigo, hoy en día está obsesionado con el fútbol, no porque yo se lo haya inculcado. Si yo quiero que mi hijo Íñigo aprenda a leer, yo puedo intentar que mi hijo Íñigo aprenda a leer, o puedo intentar tomar lo que a él le importa del fútbol y enseñarle a leer sin que él se da cuenta de que está leyendo a partir de algo que a él le importa. O sea, hablamos antes de... Yo tengo una pregunta pero Javier, aquí formamos, no sé, ingenieros, ¿no? Maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y la visión es que eso lleva incorporado mucho contenido que trabajar con él, ¿no? Tú no estás sugiriendo que eso es secundario, ¿no? Estás sugiriendo un reordenamiento. Yo lo que sugiero es que uno tiene que empezar por el final, no tiene que empezar por el principio. ¿Qué significa tiene que empezar por el final? Yo trabajo rodeado de ingenieros, industriales, químicos, civiles. Lo que hay que pensar es qué le espera a un alumno cuando salga al mundo real. Ese es el primer punto. No qué contenidos tenemos, qué asignaturas tenemos, qué profesores tenemos. Eso me parece que es la mirada más conservadora, eso es lo que hay. Para mí la mirada es qué es lo que le espera cuando salga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber y saber hacer cuando salga luego para desempeñarse como ingeniero? Y la tercera es cuál es la mejor forma de aprender eso. Y ahí uno podrá incorporar contenidos. Y la cuarta es de qué manera la tecnología me ayuda. Si yo no sigo ese proceso, yo digo aquí, en primero de ingeniería está cálculo 1, bueno, cálculo 1 seguirá toda la vida. ¿Para qué cálculo 1? No lo sabe. Nadie sabe por qué está cálculo 1, porque los ingenieros salen y no saben hacer integrales. Por lo tanto, los contenidos están al servicio de algo. Los contenidos, cuando me refiero a contenido, me refiero no a la globalidad. Para mí, el punto de arranque es el final. ¿Qué espera a la gente cuando sea? ¿En qué trabaja, se desempeña un ingeniero? ¿Qué hay que saber para ello? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar para ello? Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, creo que como vas a estar por aquí, te van a seguir cuestionando. Seguro. Aspectos diversos. Bien. Ojalá, dice Javier. Muy bien, uno solo aprende de los que opinan distinto que uno. Bueno, seguiría nuestro ponente interpelando. Seguiré. Si os parece, a nivel de orden interno, vamos a dar 10 minutos porque uno no puede afrontar lo que nos viene después sin un poco de descanso. En lugar de 15 minutos os pedimos esos 10 y hablo con la moderación de la siguiente mesa para ver, la doctora Elisabet Alomar, para ver cómo podemos ajustar el horario. Hasta ahora, muchísimas gracias.